todos nuestros seguidores. Día de hoy estamos en Buenaventura. Es lugar número 1 en Panamá si quiere estar en la playa. Estamos viendo esta hermosa casa estilo colonial, estilo español. Es increíble, acogedor y bonita que casa está. Su arquitectura, su diseño, su amplitud. Pueden disfrutar, estar en la casa aquí con una familia grande. Miren todo este espacio, lote casi 4.000 metros, casa casi 1.000 metros cuadrados. Si estar exacta, es 900 metros cuadrados de construcción. Lo invito a pasar a ver esa hermosa casa. Jardines alrededor de esta casa que te enamoran. Miren esta entrada principal de esta hermosa casa. Este recibidor aquí, que es muy cómodo, y allá, que pronto vamos, tenemos una vista increíble a la piscina y al lago. Bueno, casa es hermosa y grande. Estamos en una sala ahora que tiene acceso a la piscina y a la terraza. Aquí pasamos y estamos en una zona de comedor que tiene acceso a la cocina que pronto vamos. Casa tiene un diseño arquitectónico muy cómodo. Quieres quedarte acá porque también de la comedor podemos ver también hay un acceso a la terraza donde está piscina. Y aquí un punto, digamos, también un detalle, es una cava que tenemos aquí cerca de área de la comedor. Casa tiene muchos detalles, propietarios han metido aquí mucho amor. Miren este detalle de madera de las puertas donde tenemos casa, toda tiene hormanía, ¿sí? Entonces, entrando aquí a la cocina vamos a ver que es enorme con una isla en centro. ¿Sí? Pasando aquí podemos ver que cocina equipada, que es una madera natural, todo está en perfecto estado. Tenemos aquí una línea de cocinar, Thermador la marca, y también todo está de primera clase y podemos ver aquí, después sigue microondas, tiene una asador o para cocinar que se limpia solito como lo hacen lavaplatos. Entonces todo está de primera calidad. Por todos lados entra una bonita luz, esta vista verde. Pasen a ver los detalles de la cocina. Saliendo de la zona de la comedor, nosotros entramos en una terraza techada. ¿Por qué me encanta esta casa? Porque tiene muchas zonas de estar. Esta zona podría ser una de las favoritas. Súper cómodas, tenemos aquí una mesa si quieren desayunar acá, otra zona de estar con una pared de piedra donde se puede prender y cae agua, esa pared se llama de orquídeas de agua, y ahí tenemos una enorme piscina porque la casa de la playa tiene que tener piscina sí o sí, y aquí podemos ver que muchas zonas de estar. Primero, que es lindo jardín. Segundo, tenemos vista al lago. Tercero, tenemos un gazebo enorme donde pueden preparar un aseo, descansar en hamacas. Aquí pasamos y disfrutamos de la vista. Aquí tenemos una piscina que fue construida y planificada muy lindo para toda la familia. Para empezar, piscina no está honda, después se hunde más. Y tenemos aquí unas sillas para sentarte como en un barcito. Ahí al fondo también hay un jacuzzi para disfrutar. Y al final, una parte de la piscina que son profunda. Toda la casa tiene vista a ese hermoso lago. Y de aquí podemos ver este gazebo que es bastante grande. Ahí puedes guindar hamacas. Tienes una cocina lista para preparar un asado, para tener todo lo necesario, todos refres para asado, para cocinar, para lavar platos, todo aquí bien planificado para estar cómodo con su familia, disfrutando de la playa. Estoy enamorada de esta casa de estilo español. Todos los detalles aquí que están viendo
puertas, digamos, todos artefactos o digamos diseño, detalles de diseño fue importados de la España y de Italia. Aquí una distribución de la casa en forma L, entonces aquí entramos en una recámara que es una recámara de huéspedes. Hermoso, altura, los diseños de maderas naturales, colores de la playa, se ven todo hermoso. Entonces, cada recámara tiene su propio baño y tiene acceso a la piscina también. Bueno, aquí los detalles que me encantan porque todos los pequeños detalles lo hacen nuestra vida. Entonces aquí pasando a otra segunda recámara, por favor. La recámara también tiene el mismo estilo, altura, muebles de madera. Quiero decir que esta casa se vende con todos los muebles. Si quieren, si le parece todo bien, menos obras de arte. Y aquí es el baño de la segunda recámara. Baño completo, tamaño muy grande, todo está en muy buen estado. Se ve que fue construida casa con mucho amor y con buena calidad. Pasando de este lindo corredor, nosotros entramos en una sala de estar, otra sala. Si quieren aquí descansar en sombra, viendo televisor, aquí pueden. Entonces, y aquí hay otra recámara, tercera recámara de esta casa que invito a verla. Toda la casa tiene mismo estilo. Los detalles de madera, todo se combina muy bien. Si hay otros colores para jugar, pero casa tiene su estilo, muy lindo. Y baño de la tercera recámara, baño completo. Como le dije, muebles y detalles de esta casa fue importados de España e Italia. Entonces miren este detalle de la pared que digamos se combina perfectamente, es mismo estilo de madera de esta cama, y también los closets que tenemos acá también son de madera, mismo estilo. Cuarta recámara de esta casa, mismo estilo, detalles de madera, ¿sí? Aquí tenemos walk-in closet y baño. Muy buen tamaño de este baño. Por todos lados de la casa hay hermosas ventanas con bonitas vistas, los detalles y áreas creadas para estar. Digamos, aquí tenemos una zona para estar y también aquí baño de visita. En la segunda nivel de la casa tenemos recámara principal. Es muy cómoda. Tiene hermosa vista a su propio jardín de la segunda nivel. Y también hay vista hacia la piscina. Zona para estar, una mesa o hay espacio para hacer y poner algún otro mueble. Y el baño de la recámara principal, que tiene su walk-in closet. Tina, claro que también aquí tenemos walk-in closet. Los detalles de aquí de la piedra natural se combinan muy bien con este colores de madera. Un punto importante, en la segunda nivel también tenemos una sala de estar, ¿sí? Donde hay un televisor que podemos disfrutar y aquí relajar. Y tenemos una terraza increíble acá también que podemos pasar, hacer una fiesta, tomar una copita y disfrutar de esta vista.
Y bueno, una cereza para esta casa, como para un postre, una zona que yo nunca jamás han visto, de verdad que no, pero esta casa la tiene, una zona Teppanyaki. Qué hermosa otra zona de esta casa donde pueden pasar, estar, cenar o hacer una cena diferente, estilo Teppanyaki. Esta zona de estar con su puente ahí que corre el agua, y aquí es zona Teppanyaki para reunirse con su familia. ¿Qué tal le parece? Me encanta. Aparte, esta casa tiene una casita de huéspedes, puede ser como casita de huéspedes, ahí como que para 4 personas, o para empleados que están ayudando para esta casa con limpieza, chofer, cocinero. Aquí una casita aparte con aire, cómoda. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, y síganos porque cada semana nosotros publicamos nuevos videos sobre proyectos nuevos o proyectos de segunda o otros temas de bienes raíces en Panamá. Saludos.